Bueno, entonces la Karen va a poner un tema, está un poco avergonzada porque su cabello algo, no sé qué. Sus chulos perfectos. Entonces vamos a hablar del clima. ¿Qué piensas del clima? Si logramos hacer que algo como el clima deje de ser tan aburrido. Bueno, aunque en esta ciudad no es aburrido porque todo cambia todos los días, todo es impredecible, uno puede estar caminando tranquilamente por una calle y no saber su destino en la cuadra siguiente. O sea, el clima depende de con qué persona hables. Es interesante, por ejemplo, en segundo semestre. En segundo semestre, verás, tuvimos una materia que se llamaba criminología. Teníamos una materia que se llamaba el clima. No, pues ya había un man que siempre terminamos hablando de Manaví, no sé por qué. Pero había un man de la sociología que hablaba sobre cómo el clima afecta la personalidad de la gente. Cómo es distinto Manaví que Loja, cómo es distinto la gente de la sierra. Estoy completamente de bla, acuerdo. bla, bla, Estoy bla, completamente de bla, acuerdo. bla. Yo me siento distinto en la costa. Como que la gente es súper más alegre, más así. Más relax, o sea, es que lo que voy a decir no tiene ningún sustento Y no es científico. regionalismo. Sí, pero o sea, digamos, cuando hace calor, siento que estoy más en el presente y me despreocupo de todo, pero cuando estoy en el frío siento que estoy pensando más. Y además, sí, eso. O sea, por ejemplo, en Londres, o en Inglaterra en general, el verano, o las vacaciones de verano se llaman vacaciones de verano porque literalmente toman vacaciones cuando algo sale del sol. Como no sale nunca el sol, aprovechan lo del sol y paran todo, sobre todo los profes y los estudiantes. Pero si sientes un cambio de su actitud en las dos temporadas, digamos, sin decir hay cierta parte del mundo, sino en esta zona del mundo donde hay un frío chogato, que obviamente no es del canadiense ni nada por el estilo, pero igual es de chogato, y este calor así fuerte, igual sientes que cambian sus personalidades y sus moods en las dos temporadas. Como igual con el idioma también, ¿eh? Ah, no, pero tú estás diciendo, por ejemplo, en Londres la gente ya cuando hace calor es full farrera o es... Cuando hace calor nunca quiere pasar en la casa, quieren salir todo el tiempo. Mis amigos y nosotros, digamos que pasábamos sacados del aire estudiando. En verano todo el mundo quería ir a la playa o salir o ya a la verga la prueba, por poco, perdón las malas palabras, eso no es parte de Shokukachi. Y entonces sí, es como que hay un cambio de actitud. Ahora no sé si eso tenga algún tipo de sustento. Y no sé si, por ejemplo, la cosa sí es que cuando hace frío tienes mayor tendencia a pasar encerrado. Y cuando hace calor tienes mayor tendencia a salir, eso es normal. Y por ejemplo hay esta historia de que cuando... La razón por la que Newton tiene tanto tiempo para escribir, básicamente crear el cálculo al mismo tiempo que este otro alemán y salir con la mayor parte de sus teorías es porque tuvo que pasar encerrado durante una epidemia de alguna cosa en Inglaterra. Entonces quizás el hecho de pasar encerrado te lleva a pensar más, quizás también por eso se dispara la depresión a raíz del COVID, no sé, puede ser por ahí. Porque pensar más, igual es como que te lleva de alguna forma a Deprimirte. una suerte de nihilismo, Deprimirte. ¿Por qué? de existencialismo y de... Sí. Es que reconsideras todo. Cacho King durante el COVID no se replanteó su vida, o al menos la observó integralmente, de alguna forma. O sea, para deprimirte hecho gato o para decir, bueno, ¿y ahora qué rayos hago? Claro, justamente, el otro día le leía un tuit a un brother que decía algo así como... es un brother profe de una U, pero no me acuerdo cuál. Y lo que decía básicamente es, deberíamos tener algo que nos explique, porque hay personas que cuando se metieron a la cuarentena del COVID, unas salieron como con tantas ideas de cosas que hacer y emprendimientos y no sé qué, y proyectos y tal, y otras personas se deprimieron y ya. Pues yo creo que es básicamente, o sea, que no es que hay una diferencia radical en lo que te lleva a una y a otra cosa, sino, o sea, no, digamos, yo creo que lo que tienen igual es que nada más te metes mucho en tu cabeza. Pero en tu cabeza pueden haber muchas cosas, tu contexto, tu situación, tu vida pueden tener muchas cosas y por eso pasas a deprimirte. Si es que estás hecho gato, si te miras desde una perspectiva, te miras integralmente y en perspectiva porque piensas demasiado porque estás encerrado y dices que verga, me deprimo viendo mi vida, o al ver tu vida o reflexionar sobre todo se te vienen ideas. Entonces es el mismo acto pero enfocado desde distintos puntos y eso es el frío y el COVID. ¿Qué tienen en común el frío con el COVID, Cacho? Pero sí, no solo el frío y el COVID, sino el silencio. Ay, el otro Como él día. no tenía que hacer. El otro día vi un experimento que le voy a hacer. ¿Cuál? No, si esto llega sin likes, no. No voy a ¿Cuántos llegar likes a para? nada porque Verás. aquí ya me estoy cansando la mano ya. El experimento que se me ocurrió es que... Bueno, no se me ocurrió. A ver, la historia es esta.
Una vez leí en un libro que hay una comunidad colombiana que se llaman, o les dicen los Kogi Mamas o algo así, casi digo, or something like that. Y estos brothers tienen la tradición de... mira, puede ser ahí. Entonces estos brothers tienen la tradición de meditar a oscuras, o sea, de pasar un tiempo a oscuras. Y si nosotros recordamos casi todos los grandes periodos o procesos de, digamos, cuando nace una religión o nace una cultura, generalmente mucha gente tiene esta cosa de pasar tiempo en cuevas. Y me acordé porque hay algunos, por ejemplo, hay algunos yogis y hay alguna gente en el Himalaya, ¿cómo es? En el Tíbet, que meditan metidos en una cueva durante días. Entonces, ¿cuáles son los dos objetivos de las meditaciones de estos brothers? Algunos son con comida y otros sin comida. Pero la idea es no tener ningún estímulo externo durante un periodo de tiempo. Es decir, no ver la luz del sol, no hablar con nadie, bla, bla, bla. En India, verás, tienen una práctica que, bueno, ya lo vi en una película así, Eat, Pray and Love. Pero se me quedó full en la... Yeah. ¿No es esa película? Sí, pero no me acuerdo bien. Solo me acuerdo que la chica está así despechada de la vida, después se enamora de un man, después dice no. Pero se va a la India. Por eso también quiero ir a la India, en parte por esa película. Pero bueno, la cuestión es que se va a la India y hay una práctica que te ponen un letrerito, o bueno, no me acuerdo si era un letrerito o un sticker en la ropa, o bueno, alguna forma que la gente sepa que estás haciendo tantos días de no hablar. Solo no hablas. ¡Qué arrecho! Solo no hablas, puedes escuchar, pero y la gente tiene que respetar eso, que tú estás haciendo ese tipo de meditación, no sé cómo, solo puedes escuchar. Yo también había visto esto en algún otro sitio, no me acuerdo si en alguna página de Instagram o así, acerca de que te invitaban o te retaban a practicar un día de solamente escuchar a la gente, escuchar lo que... no hablar. Y eso es como te hace meditar full, te hace introspección sobre otros también, sobre ti mismo. Sí, O sea, te impide concentrar tu mente en lo externo, te lleva de una u otra forma a ti mismo, a verte, brutal. hacia adentro. Sí. Yo, en esta vida pasada mía de estudiante de los jesuitas, yo bueno, estaba en San Gabriel, entonces en mi retiro espiritual de San Gabriel nos llevaban a unos días, bla, 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 una casa en el campo a reflexionar sobre nuestras vidas, porque éramos malos, ¿no? Y una de las cosas que hacíamos, un ejercicio que me pareció pero espectacular, era que terminamos de hablar en un salón y tal, y hablábamos de algo. Me acuerdo que una reflexión era sobre el bien y el mal. Y después te decían, bueno, de ahora salen y no van a poder hablar durante 4 horas. Y me acuerdo que ahí salí, medité y dije, el bien y el mal son relativos. Y me convertí en Darcy. Pero sí, ya, y la conclusión a la que llegué hace 2 días es que la perfección y los errores también son relativos. Y, entonces, pero digamos, logré llegar a estas cosas como a los 16, 17, como que llegué a estas ideas como tan delimitadas, como tan que me replanteaban el sentido de las cosas, porque pasé sin hablar 4 horas, o sea, porque te obliga a internalizar y cuestionarte cosas. Exacto. Porque no puedes, o sea... Deberíamos hacer eso alguna vez. Sí. Que entonces nos vamos a meter en la cueva 3 días y esto tiene 100 likes. Claro, y ahí ya, o sea, sacas tantas cosas en la cabeza de estar los 3 días que después hacemos 3 temporadas de una. Claro, en el viaje de regreso. Claro. Entonces nos vamos a ir a una cueva en Perú. Y la otra cosa es que... La otra cosa que me parece brutal, pero obviamente hay que meterse a probar, es que dicen que cuando pasas 7 días en la oscuridad y así totalmente aislado, con comida o sin comida, creo que eso no afecta mucho. Creo que sí. Como al 6º o 7º día, nuestra glándula pineal secreta esta cosa del DMT. ¿Qué es? El DMT es lo que tienen algunas drogas que hace que alucines. O sea, es lo que tiene la ayahuasca y todas estas cosas que hace que alucines. Bueno, que alucines, / tengas un periodo, una cosa de introspección súper profunda, / bla. Entonces, focazo que nuestro cerebro secrete eso sin necesidad de nada externo
solo por pasar muchos días en la oscuridad. Ahora es que el cuerpo hace cosas impresionantes por sobrevivir. Sí. O sea, yo creo que la mayor evolución que tenemos como especie ha sido en las épocas de mayor crisis. Sí. Tendríamos que comprobarlo, tendríamos que ver historia y eso, pero de ley son como épocas de crisis en las que Tengo que bajar pronto. Sí, tengo aquí. No, para ir a... o sea, es que las crisis, en mi perspectiva, te obligan a actuar. ay, es que le había apagado. Entonces es como que puedes actuar siempre, pero la crisis te obliga a actuar. Sí, pero no solo conscientemente, sino que tú, o sea, claro, la gente que pasó en las cuevas y que la glándula pineal empezó a secretar no sé qué cosas, o sea, ni siquiera cacha qué es lo que está pasando con su cuerpo, simplemente hay cosas internas que están tratando como de hacer de que sobrevivas. No sales en la cámara. No, pues porque ya me cansé La gente va a creer que estoy hablando solo. de escuchar mi voz. Escuchen su voz, den un like, compartan. Cacha que el tráfico de Quito te da tanto para esto. Sí, podríamos solo salir a la tienda y grabar 3 capítulos. De 1 hora cada uno. ¿En qué estábamos? Ah, sí, la crisis. Sí, sin llegar a las frases estrelladas de los memes que tienen la foto de Einstein. Haya dicho no Einstein y esas cosas. Pero, o sea, es que es como estaba leyendo sobre esta cosa del rejuvenecimiento. Eso también. Entonces esto de que, obviamente no tengo conocimiento de la Camila en biología para decir esto con mucha precisión, puedo leer bien para el próximo capítulo. Pero la idea es que, como que nuestros organismos, cuando estábamos empezando claro, cuando nuestros organismos estaban formando, en todos esos cambios drásticos de la Tierra, que el volcán, que la erupción, que el cambio de clima, etc., se desarrollaron como muchos microorganismos, y había algunos que desarrollaron la habilidad de regenerarse en los periodos de crisis. Entonces, por ejemplo, si hacía mucho frío, mucho calor, mucha falta de comida, mucho lo que sea, activaban un mecanismo interno para rejuvenecerse a sí mismas, utilizando como el conocimiento ancestral de las células que utilizamos nosotros ahora para tener bebés. O sea, cuando tenemos un bebé, nuestras células saben cómo hacer un bebé joven, nuevo, o sea, células nuevas. Estas células compuestas básicamente de células madre. Entonces nuestros organismos saben cómo hacer eso. La idea es que cuando estábamos expuestos al borde de la muerte, como la única opción de supervivencia y no había, digamos, la opción de reproducirse en medio de una erupción de volcán o lo que sea, el otro mecanismo que tenían era el de autoconservación y rejuvenecerse, es decir, usar ese mismo conocimiento para rejuvenecerse. Sí, o sea, el mismo hecho de la reproducción me parece una de esas cosas que el cuerpo no está apto en cualquier circunstancia, pero que en ese momento, con el propósito de que la especie sobreviva y que la especie perdure en el tiempo, o sea, pasa. O sea, las mujeres en el parto superan los umbrales del dolor. Es decir, el umbral del dolor es el punto máximo que tu cuerpo puede aguantar de dolor. Y en el parto las mujeres lo sobrepasan y aún así... Vean justo Sí, llegamos en 10 minutos todavía. Sí, llegamos. Sí, está 3 horas. Así que, esto se está acabando. A menos de que ustedes le den 100 likes. Pero eso es muy cliché. Entonces como... Entonces, no cachamos por qué hacemos esto, pero todos los youtubers hacen eso. ¿No has visto esos ay, casi digo TikToks. ¿No has visto esos tweets? Obviamente no has visto tweets. No me gusta. Pero hay unos tweets que es como que yo que sé, una chica le dice a un chico, una chica así como, podríamos decir el crush de un chico le dice, o sea, una chica que es el crush de ese chico le dice al chico, ya, el man le dice, oye, ¿cuántos likes para que me acepte salir conmigo? Sí, vi. Y el man dice, jaja, la man dice, jajaja, 10,000. El man dice,
Twitter, haz tu magia. El man pone el tweet con la imagen, 30 millones de likes. Y es como, Twitter me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Sabes? No sé vamos a hacer, no, mentira. Ya, pero cuando tengamos una... Cuando tengamos un canal también hay que decir, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Porque todo eso sirve al algoritmo. Vamos a hacer un canal solo explicando los algoritmos. Yo cuando estaba en la Federación de Estudiantes de la Cato, para lograr hacer que el gobierno me apruebe un reglamento de aranceles, larga historia, me pasé investigando los algoritmos de Twitter, porque obviamente el algoritmo es secreto en todas. Que le dijo que el de TikTok ya se filtró. Pero los demás son, porque el de TikTok es el mejor además. Pero como que los algoritmos son secretos, aunque tienes algunas nociones de cosas. Porque el algoritmo es básicamente lo que te dice qué es lo que Twitter y todas estas cosas hacen. O sea, qué cosas cumplen estas cosas para que se muestren más. Ergo, si sabes el algoritmo puedes saber todo. Y me acuerdo que me pasé semanas cachando el algoritmo. ¿Ok? Lo que aquí me aprueba en el reglamento. Historia ganada. Historia de triunfo, cacho. Sí me pude todos, pero no. ¿Pero qué te...? O sea, ellos logran reconocer lo que dices. Y según eso... Yo lo que me acuerdo que me pasé investigando es del algoritmo de las Porque tendencias. incluso hay personas que dicen que no pueden decir ciertas palabras porque si no el algoritmo de Twitter te baja. te las elimina. Pero es que logran identificar lo que dices. Claro, porque escribes todo en las publicaciones. Eso es. No, lo que dices, lo que hablas. O sea, ya ni siquiera eres dueña de lo que dices. O sea, las plataformas, ¿no? Por ejemplo, esto de En que... el TikTok, por ejemplo. Sí. Y en Facebook también dices ciertas palabras y te baja. Twitter no tiene tanto eso, que es bueno y malo. Pero Facebook sí, o sea, dices una mala palabra y es probable que te bajen la publicación. Y si no, en unos días te sale que infringiste las reglas y te pueden bajar la cuenta. Yo una vez dije una cosa, pero dije una cosa como tonto o menso o algo así. Y me suspendí la cuenta 3 días. ¿De qué? De Facebook, pero estoy hablando del 2015. Ah, ¿en serio? Sí, o 2016. Entonces, Ay, yo veo tanta gente que dice tantas malas palabras y no te bajan. capaz le cambiaron al algoritmo, pero. Pero sí. TikTok, perdón, Twitter no hace tanto eso. Twitter trata de filtrar más bien el contenido de las cuentas muy grandes, como la ¿Cómo se llama de el Trump. Trump? Ese es el fin de este capítulo.